this is Teacher Hernan. Today we are going to study the simple past. Un saludo, vamos a trabajar hoy el pasado simple en inglés. Recordemos que hay varias formas de expresarse o para expresarse en pasado en inglés, pero esta es la más común y se utiliza para hablar de acciones que ya han sucedido por completo. Antes de hablar de estructuras y de formas, es importante mencionar los tipos de verbos en inglés. Recordemos que hay dos verbos regulares, verbos irregulares. Por lo general, a los regulares se les agrega de manera general ed para convertirlos a pasado. Además de esto, hay unas excepciones a la regla, como siempre. Entonces, tenemos la primera regla, es agregar ed a la forma infinitiva del verbo. Aquí vamos a poner un ejemplo, el verbo jugar, play. Si lo voy a poner en pasado para que quede jugó, jugué, sería played. Esa sería la primera regla para verbos regulares. La segunda dice que si el verbo termina en una vocal corta y consonante, lo que tenemos que hacer es duplicar la consonante y agregar ed. Ejemplo, el verbo parar, stop. El pasado quedaría stopped. Observen que aquí se cumple. Vocal corta más consonante, lo que hago es pongo otra P y agrego ed. La tercera regla dice, si el verbo termina en consonante más Y, lo que yo tengo que hacer es eliminar la Y y agregar IED. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el verbo estudiar, study. Si lo quiero poner en pasado para que quede estudió, estudié, sería studied. Entonces observen, sintetizando, todo verbo como mínimo, si lo voy a poner en pasado y es regular, se le agrega ed, ¿cierto? Entonces lo primero es, si tenemos la lista de verbos, vamos a revisar en qué terminan para saber cuál de estas tres aplica. Esta es la general, ¿cierto? La segunda dice, si termina en vocal corta más consonante, lo que tengo que hacer es agregar otra consonante y ed. Y la última dice, si termina en consonante más Y, lo que tengo que hacer es eliminar la Y, agregar IED. Esas son las tres reglas. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Tenemos estos 4 ejemplos, vamos a hacerlos. Uno en el que normalmente se equivocan es este, stay. Entonces, para mirar cómo se pondría en pasado, lo que tenemos que hacer es mirar la terminación. Entonces, termina en Y más consonante. Sí termina en Y, pero con vocal. Eso quiere decir que no aplica para esta regla, ¿cierto? Termina en vocal corta más consonante. Sí, pero aquí hay una excepción y es que cuando terminan en Y o en W no aplica, ¿cierto? Entonces tampoco estaría. De manera que se repetiría el caso inclusive del ejemplo. Y es que es un verbo regular para ed. Segundo ejemplo. ¿Termina en Y y consonante? Sí. Entonces aplica para la tercera regla, no tenemos que mirar las demás. Quedaría cried. Recordemos que este significa quedar y este significa llorar. Seguimos con cancelar. ¿Termina en Y? No. Entonces aquí no aplicaría. ¿Termina en vocal corta más consonante? Sí. De manera que lo que tenemos que hacer es una L, ed. Y por último tendríamos caminar. ¿Termina en Y? No. ¿Termina en vocal corta más consonante? No. Entonces aplica para regla general que se le pone ed. Listo, de esta manera hemos sintetizado los verbos regulares. Para ponerlos en pasado se les agrega ed o se revisa si aplica a una de estas excepciones. Además de los verbos regulares, tenemos también los verbos irregulares. Estos por lo general se modifican por completo o una parte de la palabra.
pero no se les agrega ed, tampoco ied, y menos se duplica la consonante para agregar ed. Lastimosamente no existe una regla que nos diga que X o Y verbo es irregular, pero sí hay unos de uso más común. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que puedan descargar una lista, y la única técnica para aprendérselos es a través de la experiencia y a través del contacto con el idioma. Les voy a poner un ejemplo con uno que se usa de manera muy frecuente y es correr. Si fuéramos a aplicar las reglas de los verbos regulares, pues lo que haríamos es duplicar la n y agregar ed, pero resulta que este verbo es irregular y para ponerlo en pasado, corrió, quedaría ran. Ejemplo también de swim, significa nadar, quedaría swam. En este sentido hay que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando en pasado para no ir a confundir verbos regulares con verbos irregulares. Como siempre vamos a trabajar estructura afirmativa, estructura negativa y estructura interrogativa. La afirmativa nos dice que tenemos el sujeto más el verbo en pasado más el complemento. I walked to school. Este ejemplo en español diría yo caminé al colegio. Tendríamos la estructura negativa, dice que es sujeto más verbo auxiliar más verbo más complemento. El pasado simple en negativo es extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque si tenemos auxiliar en pasado, el verbo se coloca en presente. Entonces no tenemos que preocuparnos ni por verbos irregulares ni por verbos regulares. Entonces aquí sería I did not walk to school. Observen cuál es la diferencia entre estos dos. Es que el verbo está en presente y que se agrega un auxiliar con negación, que entre otras cosas aquí olvidé poner la negación. Por último tenemos la interrogativa, que como es común cuando les explico volteamos la arepa, así como decimos en Colombia, y es que se coloca el verbo auxiliar más el sujeto más el verbo más el complemento. Auxiliar sería did I walk to school. Y no olviden, para mí lo más importante es el signo de interrogación, porque lastimosamente la puntuación está en vía de extinción con aquello de la sociedad de la información. Entonces quedaría did I walk to school? Caminé al colegio. Eso sería exactamente la traducción. De manera entonces que así hemos podido llegar casi al final de nuestra clase de pasado simple. Antes de dar por terminada la lección, quiero recordar que hay 3 verbos de uso muy común. En este caso estoy hablando del verbo zero estar. Recuerden que este para primera persona y tercera es was y para segunda es were. Sería fue o estuvo. El verbo tener. Es importante aquí recordar que el pasado es had. Y por último, el verbo hacer, que en este caso sería did. En este me voy a alargar un poquito porque recuerden que funciona como verbo y también como auxiliar de este tema. Entonces es muy posible que se tengan que utilizar los dos en una oración. Por ejemplo, I did not do the homework. En este caso, en español, quiere decir yo no hice la tarea. Para cerrar también es importante mencionar la forma corta o también conocida como contracción de la negación. Podemos encontrar en escritos formales did not y en escritos informales didn't. Hago esa connotación de informal versus formal porque recuerden que cuando estamos trabajando en escritos formales en cualquier idioma no se deben usar abreviaciones. Entonces, a manera de síntesis, en esta clase aprendimos el uso del pasado simple. Recuerden, existen 2 clases de verbos, los verbos regulares, los irregulares. Para convertir los regulares en pasado se les agrega ed. Si terminan en vocal corta más consonante, se duplica la consonante y se agrega ed. Si terminan en consonante más y, se quita la y y se cambia por i, e,
de. Y por último, los verbos irregulares, se transforman por completo. En la descripción del video queda un enlace para que ustedes puedan descargar la lista de verbos más frecuentes. La forma corta, aquí la tienen. Y no olviden que hay 3 verbos de uso frecuente que son irregulares. El verbo hacer, en este caso es do, cambia por did. El verbo tener, have, cambia por had. Y el verbo ser o estar, que cambia por was o were, dependiendo de quién estamos hablando. Recuerden, esto es el profesor Hernán. Si tienen dudas o inquietudes con algún tema en especial, no duden en dejarme el comentario para yo prepararle la clase. Esto no sería nada sin ustedes, pero tampoco sería nada si no se suscriben. Así que clic en el botón rojo, clic en la campanita para que les lleguen las actualizaciones al correo electrónico. Muchas gracias y hasta luego.